Bienvenidos al canal de YouTube de Noticias Directas. La guerra entre Ucrania y Rusia ha entrado ahora en un periodo muy crítico, en la primera semana después del nuevo año, mientras la tensión en el campo de batalla alcanzaba su punto máximo. Las sorprendentes operaciones ofensivas de las Fuerzas Armadas de Ucrania pusieron patas arriba los planes de los rusos. Preparado para una gran operación ofensiva después del nuevo año, Moscú todavía no pudo poner en práctica esta idea debido a las operaciones presionadas del ejército de Kiev. Esta semana, una vez más, se produjeron enfrentamientos muy feroces, movimientos notables y operaciones ofensivas en el campo de batalla. Especialmente los frentes orientales de Ucrania se convirtieron en un infierno con los ataques de ambos lados de la guerra. Ahora mismo vamos a nuestra primera parada, Donetsk. Si recuerdan, después de que las Fuerzas Armadas de Ucrania tomaron el control de la carretera de conexión entre la ciudad central de Donetsk y Makivka, las unidades de artillería del ejército de Kiev y las fuerzas especiales ucranianas se desplegaron en esta región. Hace unos días, las fuerzas ucranianas reunidas en este lugar volaron una enorme base militar rusa en Makivka. Se afirmó que 400 soldados rusos murieron después de este ataque. Pero después de esta sorprendente victoria, el ejército ucraniano continuó su avance en Donetsk. Las tropas de las Fuerzas de Defensa de Ucrania rechazaron los ataques de las tropas invasoras en Spirne, Soledar y Krasnagora, en la región de Donetsk, y lanzaron un contraataque a última hora de la noche. Los rusos también continuaron sus ataques en Klishchivka, Kurdyumivka y Pervomaiske. Las fuerzas de Kiev también lograron evitar la ofensiva de las tropas invasoras en estas áreas. El ejército ucraniano, que comenzó a gobernar en Donetsk, contraatacó en las regiones de Marinka y Povieda y destruyó las fortificaciones de las tropas rusas allí. Las tropas invasoras tuvieron que retirarse de las regiones tras estos ataques. Las operaciones en Donetsk continuaron a toda marcha. En esta región, el 5 de enero, la Fuerza Aérea de Ucrania lanzó 15 ataques contra los asentamientos de los invasores rusos y 3 ataques contra las posiciones de los sistemas de misiles antiaéreos del ejército de Moscú. Como resultado de estos ataques, los defensores ucranianos derribaron un avión ruso Su-25 y un helicóptero Mi-8. Muy cerca de la ciudad de Bakhmut, en Donetsk, unidades ucranianas de misiles y artillería infligieron daños por fuego en otras 2 áreas donde se concentraban la mano de obra y el equipo militar rusos. Como se confirmó, del 24 de febrero al 5 de enero, las Fuerzas Armadas de Ucrania eliminaron a unos 109.720 invasores rusos, 810 de los cuales eran soldados solo en el último día. Por ello, el ejército moscovita ha ralentizado mucho las operaciones ofensivas en los últimos días. Con el efecto de las condiciones climáticas, la violencia de los ataques también se debilitó en la ciudad de Bakhmut, en la región de Donetsk. En Bakhmut, donde se desarrollaron las batallas más feroces de la guerra, los ataques comenzaron a estallar en la región, gracias al clima frío que se había templado un poco con la lluvia caída en los últimos días. Recientemente, las fuerzas ucranianas habían construido una fuerte fortificación y una concentración militar en la ciudad de Opidne, ubicada en la línea sur de Bakhmut. Con el cambio de la lucha en Bakhmut a las partes del sur de la ciudad, este movimiento de Ucrania dio a los soldados de Kiev una gran ventaja. Además, las fuerzas ucranianas impidieron que los rusos brindaran apoyo a Bakhmut, cortando los ataques y los envíos militares de las tropas invasoras en Pidorodne y Soledar. Ayer, las fuerzas de Kiev ingresaron a la parte oriental de Bakhmut con docenas de vehículos blindados de transporte de personal YPR-765. Este sorprendente paso preocupó mucho a las tropas invasoras en el frente de Bakhmut. Actualmente, las tropas rusas, que tuvieron que retirarse de la mayoría de las trincheras y áreas de concentración en la línea del frente de Bakhmut, debido a los ataques de Ucrania, tuvieron que retirarse a las fortificaciones fronterizas contra la entrada de vehículos de transporte de tropas M113A1, un vehículo blindado ligero con orugas, vehículo en el frente. Según la información más reciente, en este momento, el enorme convoy de las fuerzas ucranianas, compuesto por 16 vehículos blindados de transporte de personal YPR-765, logró cruzar el río Bakhmuta y entrar en la parte este de la ciudad. Los vehículos blindados ucranianos están ubicados en el área de Sabakhmutka y aparentemente se utilizan para bombardear las afueras del este de la ciudad, donde se encuentran las posiciones de Wagner PMC. Las imágenes de video filmadas en las afueras del sureste de Bakhmut muestran el movimiento de vehículos blindados de transporte de personal ucraniano que disparan contra objetivos desconocidos en el camino. La aparición de estos vehículos de combate se registró por primera vez en Bakhmut. En las imágenes obtenidas se entiende que los vehículos blindados de transporte de personal ucraniano YPR-765 ya comenzaron a desplegarse en los puntos estratégicos, avanzando desde la parte este de Bakhmut y se mantienen listos para ataques. El objetivo de estos vehículos de infantería blindados ligeros
será tratar de mantener esta zona en las afueras de Bakhmut de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Todavía no ha habido respuesta de Rusia contra este paso de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El ejército ucraniano comenzó sus ataques sin perder tiempo después de que se publicaran estas imágenes de video. Con estos vehículos de infantería ligeramente blindados que brindan apoyo a las fuerzas de Kiev, el avance de las tropas rusas invasoras que llevan a cabo operaciones ofensivas en las direcciones de Bakhmut y Lyman se ralentizó seriamente. Además, Ucrania está tratando simultáneamente de mejorar su posición táctica en las direcciones de Kupiansk y Avdiivka, porque el Estado Mayor de Ucrania enfatizó que la amenaza de ataques aéreos y con misiles continúa en toda Ucrania. Por lo tanto, el ejército de Kiev continúa creando líneas defensivas tanto en Bakhmut como en otros frentes de Ucrania y lleva a cabo contraataques destruyendo los recursos militares rusos. Mientras tanto, en las regiones del sur de Ucrania, que son al menos tan caóticas como las líneas del frente del este y en Crimea, los momentos conmovedores continúan desde donde lo dejaron. Los esfuerzos ofensivos de las Fuerzas Armadas de Ucrania se acercan al corredor terrestre en Crimea, que ya está en la línea de fuego. Los ocupantes todavía tienen serios problemas con los envíos militares, ya que saben que el puente de Crimea no es confiable y podría ser atacado por las fuerzas ucranianas. Además, en el último informe publicado por el Estado Mayor ucraniano, el ejército de Kiev afirmó que los rusos serán atacados en todos los frentes sin retroceder de ningún modo, y que Crimea estará incluida en estos frentes, aunque las tropas invasoras continúan sus operaciones ofensivas en toda Ucrania. Por el momento, la situación que más temen los rusos en la península y sus alrededores es un posible ataque con drones de la Fuerza Aérea de Ucrania en Crimea. Usted sabe que las fuerzas de Kiev llevaron a cabo un ataque aéreo sorprendente en el aeropuerto de Belbek en Sebastopol, unos días después del Año Nuevo. Los drones que Ucrania usó para atacar el aeropuerto de Belbek eran vehículos a reacción modificados de la era soviética. Estos vehículos aéreos no tripulados, a diferencia de los demás, tienen un alcance mucho mayor y un área de influencia mucho mayor. Solo unos días antes del ataque en Belbek, las bases aéreas rusas en Simferopol y Yevpatoria también fueron atacadas por los drones. Rusia culpó directamente al gobierno de Kiev por todos estos ataques aéreos, pero la parte ucraniana no aceptó la responsabilidad de estos ataques. El ataque constante a Crimea y sus alrededores por parte de los vehículos aéreos no tripulados del ejército ucraniano parece haber preocupado a los residentes de la península, especialmente las declaraciones del líder ucraniano Zelensky sobre Crimea son suficientes para asustar por completo a las tropas rusas en la península y a la gente de la región, porque el líder de Ucrania ha declarado repetidamente que esta guerra no terminará sin recuperar la península de Crimea. Después del Año Nuevo, algunos funcionarios rusos en la península evaluaron las posibles grandes ofensivas de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra Crimea. Los rusos esperan una operación muy llamativa en esta región, teniendo en cuenta las declaraciones y los planes de Zelensky para la península. Un gran ataque ucraniano que tendrá lugar allí no sería una sorpresa. El hecho de que Ucrania continúe con sus operaciones ofensivas totales en todas las líneas del frente sin ralentizarse, especialmente después de la víspera de Año Nuevo, y que el ejército de Kiev haya sobrevivido este invierno con mucha más facilidad que las tropas invasoras gracias a la ayuda de Estados Unidos y Occidente, nos da bastante pistas sobre la situación de los próximos días. Pero en este momento, en la línea del frente, continúa el alto el fuego de 36 horas específico para Navidad en Rusia. Se espera con impaciencia quién disparará la primera bala después de este periodo temporal de paz. Gracias por mirarnos.